tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me una vez más aquí en la Defensoría del Televidente. Yo soy Gabriela Barkentin y estamos desde el Museo de Arte Carrillo Gil, en el sur de la Ciudad de México, un lugar realmente. Yo los invito a que se den una vuelta para que vean tanto la colección permanente como todas aquellas obras que están montando de manera más bien coyuntural. Vale la pena, dense una vuelta por el sur de la Ciudad de México. Y hoy vamos a hablar de un tema que desgraciadamente no va disminuyendo, sino al contrario. Estamos teniendo más agresiones a periodistas, algunas agresiones que terminan incluso con la vida de algunos de los comunicadores. Esto está tocando ya también a algunos medios públicos. He visto amenazas o agresiones directas contra sus periodistas, sus comunicadores. Y bueno, pues nos pareció muy importante que la Defensoría del Televidente también este tema y nos ayude a todos los televidentes a entender un poquito mejor dónde estamos parados. Así que de eso vamos a hablar hoy aquí en la Defensoría del Televidente con ellos. Darío Ramírez, director de la organización Artículo 19, es comentarista del noticiario que conduce Javier Solórzano en Radio 13, diario El Universal. Participó en la Comisión de Naciones Unidas para Refugiados. Jacinto Rodríguez, fundador de la revista MX, coordinador del Progreso y Democracia en la Universidad Iberoamericana, autor del libro La Otra Guerra Secreta, los archivos prohibidos de la prensa y el periodismo. Bueno, ya vieron, invitados, la verdad es que me da muchísimo gusto recibirlos aquí, a Darío que dirige Artículo 19. Darío, bienvenido. Gracias, Gabriel, por la invitación. Y a Jacinto Rodríguez, que es periodista, autor también. Jacinto, bienvenido. Gaby, muchas gracias. Y bueno, Darío y Jacinto están aquí con nosotros no solo porque uno sea periodista y se ha dedicado a estar escribiendo, investigando, y el propio Darío, que también tiene formación académica, se ha metido también al mundo de la enseñanza, además de lo que hacen. Estamos hoy en realidad para hablar del tema de a los periodistas en nuestro país. Darío, ¿por qué no nos cuentas un poco dónde estamos parados 2010 en este tema en México? Bueno, creo que como dices, es un tema que no está siendo colocado, creo que de la manera que debería ser en el colectivo de la sociedad. No estamos en un momento en el que la misma sociedad esté defendiendo a sus periodistas. Y francamente, lo que está viviendo la profesión en México es alarmante porque ha colocado a México, un país democrático, como uno de los países donde ejercer el periodismo es una profesión de riesgo. Hemos superado a países como Brasil o en Latinoamérica, nos hemos colocado en este deshonroso primer lugar de agresiones a la prensa en México. A nivel mundial también los primeros, ¿no? Hay organizaciones como Reporteros Sin Fronteras que los coloca dentro de los primerísimos lugares de agresiones, pero dependiendo de las metodologías, lo que te puedo decir está en los primeros lugares a nivel mundial de agresiones a periodistas. En el 2009, para no irnos mucho más allá, tuvimos 12 asesinatos de periodistas, una desaparición. Periodista desaparecida sucedió en noviembre del 2009, María Esther, del periódico Cambio de Michoacán, pero también en lo que va del año, digamos, 4 asesinatos y una en lo que va del 2010. La CNDH coloca que hay 61 periodistas asesinados desde el 2013. Entonces, los números son fríos, pero al mismo tiempo, si te pones a lo que significa a nivel de qué país está viviendo esto, pues evidentemente hay que tomar cartas sobre eso. Jacinto, tú llevas haciendo también investigación de lo que ha sido el periodismo en nuestro país y de cómo ha sido la relación entre periodistas, comunicadores y los poderes. Si revisamos la historia de nuestro país, ¿cómo estamos hoy frente a otros momentos? Es decir, además de estas cifras sin duda frías, duras que nos está dando Darío, que nos coloca pues en ese deshonroso ranking muy arriba, en otros momentos de la historia habíamos estado igual, peor. ¿Cómo se compara eso? No, a mí me parece que es un fenómeno que las causas de esta crisis que vive medios y periodistas estaba ahí, y creo que fue parte de una ausencia o de un abandono, de un olvido que los medios no metimos como un tema central. Yo pondría lo pondría en dos rutas esta crisis que vivimos. Una, la presencia de
pronto del narcotráfico o del crimen organizado, todo, y la otra parte de las agresiones que viene de parte del poder político. Es decir, ahí hay como que dos fenómenos también en términos geográficos, en términos de país, y que ambos estuvieron por mucho tiempo. O sea, no es algo que espontáneo, no nació de la nada, no nació hace 10 años. Creo que parte del problema es que los medios, los periodistas, no atendimos una agenda que se estuvo creando, que se estuvo generando, que estuvo germinando, de pronto estalla. Sí, de pronto estalla con consecuencias, como decía Darío, que convierten a México, y parodiando a Gabriel García Márquez, en el oficio más hermoso, pero en el caso mexicano, en el oficio más peligroso. Es decir, hoy día México, ser periodista significa ser un blanco del crimen organizado, ser un blanco del poder político, pero también ser un blanco del abandono de parte de los medios. Yo creo que hay un elemento ahí que no hemos metido suficientemente, que es la responsabilidad de los medios con ese oficio y sobre todo con los periodistas. Bueno, y yo le agrego que es tal vez la consecuencia lógica de todo esto, pues que es una indiferencia social también ante el dado que no ha logrado, digamos, permear un poco todos estos espacios o todos estos caminos que bien apuntabas, Jacinto. Darío, ¿quiénes son hoy? Porque pareciera en esta retórica que tenemos de, bueno, primero guerra contra el crimen, ahora lucha por la seguridad pública, pero en esta retórica bélica, pareciera que solo los malos son solo los criminales organizados más. ¿Quién está matando? ¿Quién está agrediendo hoy a los periodistas en México? Bueno, yo creo que me gustaría más retomar un poco primero los motivos de la agresión para después llegar al perpetrador. Y los motivos de las agresiones es exactamente por un buen trabajo periodístico en la mayoría de ellos. Es decir, ¿cuál es el trabajo del periodista en diferentes partes del país? Bueno, pues la Contraloría Social, el hurgar, el investigar, el cuestionar. Entonces, esas investigaciones periodísticas, porque las tenemos identificadas, rompen modus operandi de corrupción principalmente, del mal gobierno. Entonces, las agresiones que nosotros estamos detectando es, en los casos de asesinatos hay un claro vínculo entre una acción ilícita, una acción corrupta por parte de algún público y algún crimen, alguna parte del crimen organizado. No tenemos claro, por lo menos en datos y en las documentaciones que nosotros tenemos, que sea el crimen organizado, digamos, motu propio, el que esté agrediendo a los periodistas. Yo creo que hay, y tenemos casos de una periodista que cubría notas sociales, que su fotógrafo tomó una mala foto en un bautizo. ¿Sí? Entonces, la agresión, podemos determinar por quién salió en la foto y la agresión directa al ¿Tomó una mala foto? Tomó una mala foto diciendo no debía haber salido a cuadro esa persona que estaba en un bautizo, que era el crimen organizado. Entonces, ¿y qué pasó? Mataron al fotógrafo. ¿Sí? Esa foto, y era segundo plano donde estaba esta persona del crimen organizado. Entonces, pues, podemos detectar que hay un claro vínculo entre el crimen organizado y el asesinato. Pero las agresiones, además, creo que las tenemos que, sobre todo el televidente, tiene que conocer que las muertes, más bien los asesinatos, por llamarle como lo que son la violación más grave a la libertad de expresión, a la vida, a todos los derechos fundamentales. Pero también hay otro grado de acciones, amenazas, detenciones arbitrarias y digamos, unas características de otro tipo de agresiones tal vez menores a la vida, pero realmente importantes detectarlas. En ese tipo de agresiones, estoy refiriendo a detenciones arbitrarias, amenazas, abuso del poder, etcétera, son funcionarios principalmente de órganos municipales, de órdenes municipales, perdón. Que están encarcelando. Están amedrentando, a pequeños medios o medios estatales, no deben de ser pequeños todo eso, pero hay un desgobierno mucho más claro que a nivel federal. Vamos a un corte y ahorita que regresemos vamos a preguntar un poquito si hay una geografía de la agresión en nuestro país o si se está generalizando, y sobre todo también después que nosotros como televidentes, como lectores, como radioescuchas frente a este problema. Regresamos. Para Canal 22, las formas narrativas audiovisuales deberán ser tantas como los contenidos.
Manual de Criterios de Programación y Producción, Canal 22. La jornada presenta 100 años de la UNAM, una biografía ilustrada de nuestra universidad, un llamado tan necesario hoy en día a defender la universidad pública y con ella el derecho de todos los jóvenes de México a crear otro mundo posible, ese sueño típicamente joven y universitario. Adquiéralo en las librerías de la UNAM y en la librería La Jornada. Universitario o no, mierda. Como televisora pública y laica, Canal 22 no debe tomar como suya ninguna creencia, figura, institución o práctica religiosa. Criterios de Programación y Producción, Canal 22. Estamos de regreso aquí en la Defensoría de Entes. Estamos hablando de la agresión a periodistas y a comunicadores en nuestro país. Estamos platicando aquí con Darío, con Jacinto. Esto está pasando en todo el país porque es obvio que las zonas en donde posiblemente la lucha organizado, crimen organizado, o donde está más metido, digamos, la cultura del crimen organizado, pudiera haber acciones, pero yo no sé si esto es un lugar común que a veces nos llega o si ya se está generalizando, Jacinto. A mí me parece, yo ubicaría un tema de agresión norte que es más marcado. Seguramente Darío tiene el dato más duro, pero yo ubico a partir de la relación con muchos colegas, de las llamadas, del intercambio de lo que está ocurriendo ahí, ubico en la parte norte a un crimen organizado que de pronto hablábamos hace un momento, irrumpió, aunque ya estaba ahí, irrumpió de otra manera. Y veo más todavía la presencia de un poder político, de un autoritarismo, todavía esas formas de control de los medios, no solo a partir de la agresión, que es evidente, y que organizaciones como Artículo 19 y otras han logrado registrar, sino la presencia, hay una inercia todavía, hay una continuidad. Si de ahí no se ha logrado ver un poco de lo que hablaba Darío, creo que la agenda, la relación medios-poder, prensa-poder, reporteros-poder se rompió. Y en esa transición que vivimos, muchos medios se atrevieron a hacer cosas. Los medios locales, hay muchos medios locales y de ahí las agresiones, están haciendo mejores cosas en cuanto a calidad periodística que los medios nacionales. Y eso, el buen periodismo siempre es un peligro porque es una luz que está puesta sobre la sombra. Veo esas dos formas, ese tipo de agresión, en el norte un tipo, en el sur más otro tipo, aunque hay momentos en que se cruzan claro, cosas, se tocan. ¿No? ¿Tú, Darío, lo coincides? Y también a mí parece que hay que también preguntarnos, y tú a la hora de abrir el programa decías, bueno, ¿por qué no está, cuál es la relación, agresiones a la prensa y, digamos, el desinterés o la poca información, o por qué no está permeando como si permeó? ¿Por qué no está tan indignado? Exacto, ¿no? Como si en otros ha sucedido. Y aquí creo que hablando de norte-sur, también lo hemos platicado muchas veces, es ¿cuál es el fenómeno que está generando en el eje periodístico? La violencia. Entonces, la violencia, muchos periodistas también están optando por generar un autosilencio, es decir, la violencia, más bien ninguna agresión vale pues la amenaza o la violencia que puede sufrir por causa de esa agresión. No estoy diciendo que todos los periodistas se están silenciando, pero sí es un fenómeno que en muchas mesas de redacción está sucediendo. Es decir, nosotros no tocamos ese temas de interés público, no solo me estoy refiriendo a las matanzas, a todos los de violencia, sino exactamente cuando detectas que puede haber una agresión, si la información puede ser de interés público, muchos periodistas se están guardando la información. Eso sí está generando que el ciclo informativo se rompa, que nos quede sin información para los televidentes, para los radioescuchas, para los que leemos. Pues que no nos estemos enterando de parte importante de lo que está sucediendo, ¿no? Sí, ustedes incluso en otro momento comentaban una especie de blackout, una especie como de, ¿cómo llamarlo? Un apagón de información, si esta tendencia sigue. Y te lo pongo muy claro, hemos tenido noticias de graves como el secuestro de 7 periodistas de Tamaulipas y nunca pudimos confirmar la información porque todos los periodistas decidieron silenciar
autosilenciarse por la amenaza que sufrieron a la hora de cuando sucedió esto por parte del crimen organizado. Yo creo que el fenómeno estoy colocando que muchos le llaman autocensura. El problema de la autocensura o del término es que le pones la carga de la prueba en el periodista, es decir, tú te autocensuras y no, es la violencia esa decisión. Y creo que es una decisión forzada. Es una decisión forzada. Claro. Entonces el auto a mí no me gusta mucho porque si no sí, porque pareciera que yo tomo cobarde, ¿no? Por no ejercer el periodismo como lo debes. Entonces me parece que hay que manejar con cuidado ese término. Ahora, y creo que lo coloco, ese fenómeno que está sucediendo en las mesas de redacción, hay sí en el norte un fenómeno mucho más claro, la violencia que se está haciendo, y no solo del crimen organizado, sino tenemos en Monterrey, por ejemplo, y en Tamaulipas los casos de violencia por parte de agentes del Estado, los militares, la policía estatales. Todo eso ha generado que la prensa tenga muchos choques con las fuerzas del orden público, porque van los periodistas a cubrir, y al mismo tiempo los primeros que lo detienen de manera violenta son las autoridades. Entonces, ahí esa dialéctica que se tiene que dar entre el ejercicio periodístico y la responsabilidad de las autoridades a dejar de ser el derecho, pero al mismo tiempo lo que se tenga que dar, no se está generando. Yo mencionaría dos estados, lo que llamó Jacinto el Sur, Oaxaca y Veracruz. Son dos estados donde los cacicazgos locales han generado una ola de violencia hacia la prensa sumamente preocupante. No, yo todavía no. ¿Y tú ya? No, todavía no. ¿Y tú ya? Porque yo no. Si aún no has renovado tu credencial para votar con terminación 03, hazlo ya. A partir del 1 de enero de 2011, no será aceptada como identificación oficial. Llama para hacer una cita y conocer los documentos que necesitas llevar. ¿Y tú ya? Porque yo ya. Renuévala. La democracia es cosa de todos los días. IFE, Instituto Federal Electoral. Al 01800 Canal 22 o 01800 22 62 522. Estamos de regreso aquí en la Defensoría del Televidente, en la última parte de nuestro programa del día de hoy, donde estamos hablando sobre el tema de violencia contra los periodistas en México. Y antes del corte decía Jacinto algo que ya hemos retomado tanto también a lo largo del programa: ¿qué pasa con la sociedad? Y yo les hago una pregunta muy clara: ¿cuál es o qué debería de estar sucediendo para que nos indignáramos más? Tú preguntabas si hay estudios, tal vez Darío tenga algún dato de otra índole. Lo que hemos hecho desde algunas universidades, por ejemplo, al la libertad de expresión, la libertad de prensa en nuestro país, en general la respuesta es: si agredieron al periodista es que en algo estaba metido. Eso es un sentir bastante común en nuestra sociedad. Entonces, ¿quién sabe en qué estaba para que lo tuvieran que agredir o lo tuvieran que matar o tuvieran que hacer una serie de cosas? Es decir, no hay, por lo menos lo que nosotros hemos podido investigar, no son tan recientes, fue pasado. No hay esta sensación de que esto nos está afectando como país, nos afecta socialmente y tengamos que salir a la calle. No sé qué tenga que pasar para que la indignación sea eso. Yo creo que ahí hay que señalar a ustedes, los periodistas, y a la comunidad periodística. O sea, ¿cómo vamos si los periodistas tienen la responsabilidad de dar la información, de colocar los temas, de ponerlo de manera accesible a la sociedad? Y los mismos periodistas no colocan de lo que está sufriendo, de la desinformación a la cual nos estamos encaminando como sociedad, que no nos dicen nos vamos a quedar sin información, y ustedes van a abrir periódicos donde la información es superficial, no se investiga, y al final aquellos que consumimos noticias o no las consumas, de todas maneras te va a afectar. ¿Qué quiero decir? Periodistas, los que están cubriendo el tema de manera inadecuada. Son los mismos que no se han puesto de acuerdo, y lo que tú dices es muy cierto. Yo voy a los estados después y si me dicen, pues es que quién sabe Vladimir, quién sabe en qué habrá estado metido, y no hay, lo primero, ningún gesto de solidaridad entre los periodistas. Poco a poco, de la parte de los reporteros para arriba, a gestarse ciertos elementos de unidad, pero de arriba para abajo, la competencia informativa y la competencia social
están sesgando cualquier intento de... En Colombia solo cambió el asunto cuando los medios dijeron basta. Se elevó el político, el gobierno empezó a ejercer y a realizar acciones preventivas, acciones de protección, muchas acciones, y bueno, los números bajaron en Colombia. Los sistemas sean perfectos, pero sí quiere decir una responsabilidad por parte del Estado. Que hubo alguna reacción ahí. Y bueno, un poco lo que apuntaba ya Darío, que es esta parte de decir cuál es el costo político, y no solo el costo político, yo me diría el costo en general de yo estar aquí, ¿no? Porque lo que estamos viendo, tú tendrás las cifras, Darío, pero de todo lo que ha sucedido, pues casi ningún caso ha sido resuelto, ¿no? Ninguno resuelto. No. Entonces, el de Lolita Ayala sí lo resolvió. El de Lolita Ayala, por ser Lolita Ayala, ¿o qué? Pues yo supongo, pero bueno, ese es el único caso que resolvió la curaduría. Pero de ahí en fuera no, entonces pareciera que no pasa nada si yo agredo a un periodista. Es decir, yo agredo a un periodista y no me meten al bote, no pasa absolutamente nada, y no solo eso, sino que además va a dejar de publicar lo que yo de por sí no quiero que publiquen. Entonces, más bien tengo incentivos positivos para agredir a un periodista, no tengo incentivos, o no hay, digamos, el incentivo negativo. Sí, porque además yo creo que a nivel internacional la mirada puesta en México no es una preocupación de la libertad de expresión, hay una preocupación más de otros asuntos económicos, de otro índole más que el asunto de la libertad de expresión, cuando en los países hay una gran preocupación por lo que pasa en el interior de algunas naciones. Yo abonaría algo a lo que decía Darío, que es importante el hecho de la ruptura entre sociedad y medios. Es decir, el decir no me preocupa, o sea, en algo estaba metido, es la carga, la terrible que traemos todavía los medios de ser un poder. O sea, hubo una frase por muchos años que era el cuarto poder. O sea, era una relación muy directa con el poder y no con la sociedad. Olvidamos a la sociedad, olvidamos meter la agenda social a los temas periodísticos, no en balde. O sea, yo creo que hay una parte como de cobro de la sociedad, es decir, ¿por qué yo voy a defender? Si tú me abandonaste, voy a o tú no estuviste conmigo, claro. Porque si no me has tenido en tu mirada, si no formo parte de ti, si no eres parte, una responsabilidad conmigo de estar en esta construcción de país. Y yo creo que parte de ello es que hoy, creo que los medios están, sobre todo los periodistas, están de remontar a partir de lo que estamos viviendo. Si era una construcción de una solidaridad primaria, pero que comienza a ocurrir a partir de esta situación. A manera un poco de conclusión, Darío, Jacinto, ¿qué le podemos ofrecer a nuestros televidentes? ¿Cómo se pueden enterar más, por ejemplo, de todas estas cifras, qué se puede hacer, cómo se puede participar? Bueno, yo creo que por parte de primero el gremio es momento de ir caminando y de que esto de como esa habrá que irlas desechando del trabajo. Y segundo, nosotros, por ejemplo, CENCOS y Artículo 19 tenemos una campaña que se llama Protección a Periodistas te hace daño no saber, así es como la titulamos, y buscamos ser como un centro de información, un hub, ¿no? Donde hemos de recopilar todo este tipo de información. Regularmente tenemos trabajo en foros internacionales, foros nacionales, donde tratamos de dar esto, pero coincido con lo que dice Jacinto, que la cobertura y los trabajos solidarios han comenzado, han iniciado. Yo siento cierto ambiente cambiante en ese sentido, pero también te puedo decir que me cuesta vender cursos de seguridad para protección a periodistas, de cobertura periodística. Todavía los medios dicen, bueno, pues que no se están dando cuenta muchos periodistas que México ha cambiado en materia del ejercicio periodístico. Siguen con una mentalidad muy análoga en términos de lo que se ha ido caminando. Y eso está generando también que mientras tú ejerzas la labor periodística sin un chip de seguridad, sin un chip de protección, sin protocolo dentro de las mesas de redacción, dentro de los protocolos privados de seguridad, evidentemente las agresiones van a seguir caminando. A manera de conclusión, yo creo que mientras no sociedad y periodistas, todos con responsabilidades para atenuar este problema, mientras no pongamos una política de prevención, pues las agresiones llegan. Entonces la clave es anteceder el acto violento, ¿no?
Yo coincido contigo en que sí hemos visto algunos cambios interesantes, ¿no? Algunos medios que de repente dicen, bueno, solos no vamos a poder, nos tenemos que unir, pero son pasos un poquito vacilantes, ¿no? Todavía es como cuando hablas con algunos medios de comunicación sobre y las nuevas audiencias y demás, entonces te dicen, no, a nosotros todavía no nos pega, no, todavía no porque te va a pegar mañana, ¿no? Pero sí como que nos cuesta todavía, vivimos un poquito en esa negación, sin duda, por mucho de lo que dijo Jacinto, de qué tan alejados estuvieron los medios de la sociedad, porque no solo no la servían, sino tampoco necesitaban de ella para existir, y entonces es incluso un cambio, pues es un cambio de paradigma. Tengo que voltearte a ver, a veces no porque quiera, porque si no te volteo a ver, pues al final de cuentas no jala. Jacinto, además que traes ahí que lo presumías, que es la versión en bolsillo de la otra guerra secreta, que es un libro de tu autoría, y que bueno, se los recomiendo muchísimo, la verdad es que es un trabajo muy... También, a manera de conclusión, Jacinto, ¿qué les recomiendas a nuestros televidentes? Mira, también porque que los televidentes nos vean, que por favor nos vean, nos critiquen, nos cuestionen. Ellos tienen que ser nuestra nueva referencia. Los medios tenemos que dejar de mirar solo al poder como nuestra legitimidad o como nuestro legitimador. A mí me gusta mucho una frase que dice que esto también pasará. Creo que también va a pasar. Sin embargo, soy un poco pesimista, creo que los saldos todavía van a ser altos. Nos alejamos mucho del otro, que dejamos de mirar al otro y por tanto el otro hoy nos está diciendo tampoco te miro. Que los medios deben meter a la agenda de temas, no solo el narco. Yo no digo que el narco no hay que meterlo, pero nos van a estallar otros temas ambientales, sociales en pocos años y también nos vamos a angustiar. Y la otra, una gran responsabilidad de los periodistas es la formación. En el programa de la Sociedad Iberoamericana hay esa preocupación, pero ellos deben preocuparse. Si tenemos que ser periodistas para que este oficio deje de ser el más peligroso y siga siendo el más hermoso del mundo. Calidad, ética, formatos, reportajes, crónicas. Salgámonos, rompamos nuestra propia inercia en la cual era una generación que no nos corresponde y no tenemos por qué seguirla. Creo que es un buen momento para hacerlo. Sin duda, y sobre todo no tener el discurso victimista de bueno, pues así es, así nos tocó. No, creo que cada vez tenemos más metas para poder trabajar esto. Decías lo de la formación, y yo creo que si en todo se está apostando por una formación continua, en el ejercicio periodístico no podemos no apostar por una formación continua. No basta con lo que alguna vez supe y aprendí si no les sigo. Bueno, es cierto que Canal 22, gracias a todas las buenas vibras, pues no ha tenido estas, no ha sufrido de manera directa, pero no por ello considerábamos que no debemos tocar el tema. Al contrario, nos parecía muy importante, justo por lo que se está diciendo, que es que hay que poner este tema en la agenda, hay que insistir en ello y sobre todo, pues un poco esta convocatoria a la sociedad, que esto es en serio. Creo que un apagón de información no nos conviene a nadie porque nos llevaría a ser justo que en el país queremos que sea, o que algunos no queremos que sea. Darío, gracias. Muchas gracias, Gaby. Jacinto, gracias. Gaby, muchas gracias. Y gracias a ustedes por habernos seguido. Les recuerdo www.defensor.canal22.org.mx. Gabriela Barkentin y nos vemos la siguiente semana. Los periodistas o pseudo periodistas no tienen la menor idea de la gran responsabilidad que tienen ante la sociedad mexicana y de la imagen de México hacia el mundo. Virginia Beguerice Vázquez. La verdad es indignante que tenía más un programa que se supone que a nivel nacional, como es el de Ópera Prima, los últimos 2 domingos toda la televisión de la Querétaro que entra por cable, yo pertenezco a cable, no hayamos podido disfrutar de eso, y a nosotros si nos hacen pagar esas señales.